Bien, retomando a partir del esquematismo, el esquematismo básicamente es un procedimiento que es el procedimiento, ¿verdad? Que Kant, según el cual Kant nos dice que funciona en última instancia el conocimiento una vez que en la experiencia estamos aplicando los contenidos de las categorías a los datos de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hemos dicho que el entendimiento funciona poniendo o trayendo un cierto orden, generando un cierto, dándole cierta forma, dándole cierta configuración, ¿verdad? Si esto lo pusiéramos en términos aristotélicos, casi que diríamos que cumple la misma función las formas del entendimiento que Aristóteles le asignaba a la forma en su teoría metafísica también, que es la de generar la configuración o por medio de la configuración que le da al contenido de la sensibilidad, lo diríamos en términos aristotélicos, este no es un término kantiano, lo actualiza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos el contenido de la sensibilidad o recabamos el contenido de la sensibilidad y eso lo mandamos al entendimiento, por decirlo, por ponerlo como si fuera un esquema de flujo de procesos como en una fábrica, por así decirlo. La materia prima sería lo que viene de la sensibilidad, o sea, la sensación. Esa sensación, nosotros lo que hacemos es que lo mandamos al segundo departamento, que llamaríamos el entendimiento, y ahí es donde se le da forma. ¿Cómo? Mediante los esquemas que están preestablecidos en cada una de las categorías. ¿Y qué es un esquema? Es una preconfiguración a partir de la cual nosotros podemos organizar la materialidad sensible que viene recabada de la facultad anterior, ¿verdad? Por eso es que hay una comunicación. Esa comunicación, ¿quién la tiene que hacer? La imaginación. ¿Y cómo lo hace? La imaginación lo que hace es que comunica lo que viene de la primera facultad, se lo comunica a la segunda facultad por medio de introducirle a la materia prima que viene de la sensibilidad un esquema mediante el cual se configura en última instancia, ahora sí, el contenido completo que llamamos experiencia. La sensibilidad por sí sola no es experiencia. La categoría por sí sola no es experiencia. Para poder tener la experiencia tenemos que conjuntar las dos cosas por medio de ese producto de ambas que llamamos intuición, experiencia. Ahí sí, la experiencia tiene que ver con lo que hacemos con las dos facultades y para hacerlo lo conjuntamos por medio del esquema en el que la imaginación introduce lo que produce una facultad en función de las formas que tiene la segunda facultad. Y por eso es que Kant hace la lista, ¿verdad? Según el esquema de la sustancia, lo que está pasando acá es que algo permanece, mientras que hay otras cosas que no permanecen, por así decirlo, ¿verdad? El esquema de la sustancia es es la preconfiguración que vamos a tener según la cual podemos captar en la experiencia que haya cosas que son más fundamentales que otras en una experiencia determinada. Por ejemplo, Sanchito se está dejando crecer el pelo, ¿verdad? Ustedes me han visto que siempre los audífonos y la diadema de los audífonos se ve toda disparatada. ¿Por qué? Bueno, porque Sanchito está en ese preciso momento en el que el pelo no va para ninguna parte, ¿verdad? O sea, está todo desordenado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Sanchitos tenga el pelo corto o el pelo largo es completamente accidental. El largo del cabello de Sanchitos es accidental. Pero Sanchitos
ese Sanchitos que tiene el pelo, ya sea corto o sea largo, se mantiene a pesar de que sus características accidentales cambien. A pesar del cambio en sus características accidentales, Sanchitos permanece. Es el mismo Sanchitos que empezó el semestre, pero ahora con el pelo un poco más largo. ¿Cómo es que nosotros podemos pensar eso? ¿Cómo es que podemos tener la experiencia? Incluso si ustedes ven videos del inicio del semestre, ustedes van a decir, ah, mira, Sanchitos estaba más despeinado al principio. O mira, no se notaba que tuviera el pelo largo al inicio. O más bien, sí le ha crecido el pelo un poquillo. ¿Verdad? Ustedes pueden ir a los videos y verlo. Para que ustedes puedan hacer esa observación, para que ustedes puedan hacer esa comparación, Kant diría, ¿cómo está operando todo acá? Bueno, la sensibilidad a ustedes les permite ver en el video las imágenes de Sanchitos al principio del semestre y ahora. Y a partir de ahí ustedes pueden hacer una comparación, según la cual Sanchitos, el mismo Sanchitos que empezó el curso, ahora sigue dando el curso, pero con una característica distinta. Tiene el pelo más largo. De hecho, durante el semestre en algún momento me rasuré el bigote. Y ustedes pueden decir, ay, mira, no me acordaba que Sanchito se había rasurado el bigote. Entonces ustedes pueden decir, vean, Sanchito sigue siendo el mismo, es el mismo profe que sigue dando el curso. Con bigote, sin bigote, con el pelo más corto, con el pelo más largo. Y Kant diría, maravilloso, ahí tenemos un ejemplo según el cual tenemos algo que permanece, o sea, Sanchitos es esa sustancia, es lo sustancial, lo que se mantiene, lo que permanece en el tiempo, y todo lo que es accidental sería lo que son características que están en Sanchitos, son inherentes a Sanchitos, requieren de Sanchitos para existir. O sea, el pelo largo de Sanchitos o el pelo corto de Sanchitos no se da por separado de Sanchitos. Es algo que en la experiencia que ustedes tienen al estar acompañándome a lo largo del semestre, ustedes lo van asimilando a partir precisamente de que esos cambios pueden darse o no darse. Y Sanchito sigue siendo el mismo. Kant diría, ahí lo que lo que está pasando es esto. El entendimiento tiene la categoría de sustancia. La sensibilidad me permite ver diferentes imágenes o ir acompañando en diferentes momentos a Sanchitos. La imaginación es la que nos permite hacer la comparación, cómo mediante el esquema de sustancia nos permite hacer ese recorrido, por así decirlo, desde el principio del semestre hasta ahora, según el cual Sanchitos se mantiene a pesar de los cambios que no son necesarios, que son contingentes, pero que han sido dados a lo largo de este periodo. Ven, ahí hay un ejemplo de cómo, Kant nos dice, así es como nosotros generamos la experiencia. Lo mismo con la causalidad. Qué sé yo, ustedes ahora podrán decir, no sé, vuelvo a poner el ejemplo de cuando me rasuré. Disculpen que me ponga ejemplo, pero ahorita es lo que se me está ocurriendo. El día que yo me rasuré, muy probablemente ustedes, si notaron que no andaba bigote, ustedes pueden decir, ah, mira, Sanchito se rasuró. ¿Verdad? Y es más que probable que ustedes piensen que para quitarme el bigote yo no fui a ningún lado, menos en pandemia, ¿verdad? O sea, simplemente ustedes pueden pensar que ahí hubo una diferenciación causal entre un primer momento y un segundo momento. El primer momento, Sanchitos tenía bigote, en el segundo momento, en el segundo momento ya Sanchitos no lo tenía. O sea, y esa es una diferencia que se puede ver de una semana a otra. Ustedes ahí pueden aplicar otro concepto, otra categoría, que es la categoría de causalidad. ¿Por qué? Porque Sanchitos es el agente que introdujo ese cambio. Se quitó el bigote. Ahí hay causalidad. Entonces, de nuevo, ustedes a partir de lo que perciben por medio de la sensibilidad, ustedes notan que Sanchitos está sin bigote y ustedes pueden ligar a Sanchitos con bigote y después a Sanchitos sin bigote con una acción del mismo Sanchitos y pensar que Sanchitos es la causa precisamente de que ya el bigote no esté. La causalidad es una categoría del entendimiento que está
preconfigurada en un esquema en el cual o con el cual la imaginación enlaza lo que ustedes vieron con la categoría y a partir de ahí el esquema funciona. Entonces, no sé si así queda un poco más claro lo que sería el funcionamiento del esquematismo. El esquema es esa preconfiguración, esa condición formal, ¿verdad? Que dice Kant, es una condición formal para el uso de la categoría. Y el esquematismo es precisamente el procedimiento, el proceso que sigue el entendimiento, aplicando los esquemas a aquello que le viene de la sensibilidad gracias a la acción de la imaginación. ¿Mejor o todavía falta clarificarlo un poco más? Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Quedó más claro, perfecto. David, una pregunta. Adelante, por favor. Con respecto al esquematismo, también quería hacer una consulta sobre si, como habíamos visto al inicio con la sensibilidad, que había cierta incuestionabilidad, ¿verdad? Que se nos agotaban las palabras con respecto al contenido sensible. Si el esquematismo tenía ese mismo carácter como incuestionable en el sentido de que se nos escapa la manera en entender por qué es así, porque uno puede pensar que es estructural, pero habría un problema de pensar si esa estructura tuviera como otra, o sea, uno pensara si se podría reconfigurar, cosa que no sería posible, ¿verdad? Viene como acompañado precisamente en ese sentido trascendental, es la condición de. Y la pregunta es eso, pero si tiene como ese carácter de cuestionabilidad y en todo caso, ¿cuál es como la seña de su aparición? ¿Cuál es la seña que lo hace notar de que existe y que está ahí, que le da esos moldes que ajustan el contenido sensible con el del entendimiento, etcétera? Muy buena pregunta. Nada más te haría una pregunta para aclarar también un punto. Eso de la reconfiguración del esquematismo, ¿en qué estás pensando propiamente hablando? No, pensaba más bien como, no porque se pudiera, no porque esté diciendo que dependa, algo así como de un contexto, algo así, sino que pudiera imaginar algún tipo de ejercicio mental en el que uno dice, bueno, si este es nuestro esquematismo, ¿qué otra forma de esquematismo podría haber? Ok, sí. O no, o agota toda la posibilidad de la forma en que el entendimiento y la sensibilidad se tienen que acoplar. Sí, comprendo. Empecemos por esto último. Para Kant esa es la manera en que conocemos. Y vamos. Aquí hay que decir de nuevo algo que puede sonar muy caricaturesco, pero es que así es como ocurre. O sea, hoy en día, si nosotros nos preguntamos cómo conocemos, si nos hacemos la pregunta de la crítica de la razón pura, ¿qué puedo conocer? Muy probablemente uno se vaya a investigar en neurociencias, uno se vaya a investigar en neurociencias, filosofía de la mente, fisiología de la mente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muy probablemente uno buscaría cuáles son las regiones del cerebro que se activan cuando pasa X, Y, Z, ¿verdad? Y cosas por el estilo, con escáneres o lo que sea. Porque esos son los medios mediante los cuales nosotros lo responderíamos hoy, evidentemente. A mí me llama mucho la atención y digamos que digo esto como un reconocimiento más que como una caricaturización de Kant. En el sentido de que Kant esto lo propuso básicamente poniéndose la mano entre ceja y ceja, ¿verdad? Apoyando el codo en el escritorio y diciendo cómo pensamos, cómo conocemos, cómo pensamos, cómo conocemos, cómo generamos el conocimiento. Y exprimiéndose la cabeza, digamos. Obviamente con vistas a las investigaciones que en epistemología había en la época. Pero era una época donde la epistemología era especulativa en el sentido más general del término, ¿verdad? O sea, se parte de ciertos supuestos. Y dejémonos de cosas. Uno de los supuestos que hay acá es que la razón tiene la importancia, primera cosa, las características, segunda cosa, y tercero, la configuración que Kant de alguna manera le da. Entonces, en ese sentido, Kant, en varias partes del texto, él dice que él se compromete con una explicación que dé cuenta de cómo conocen los seres racionales. Y en algún momento incluso dice, de haber otros seres racionales, conocerían de esta manera. O sea, si la razón de verdad es ¿cómo decirlo?
si la razón es realmente esa estructural a cómo conocen cualquier ser que sea racional, entonces debería funcionar de la misma manera para todo mundo. O sea, Kant ahí sí piensa en esa consistencia, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde se evidencia esto? Kant, el procedimiento que vimos en la deducción es más o menos el siguiente. Kant trata de abordar cuáles son formas que necesariamente tenemos que explicar cuando queremos dejar en claro la manera en que tenemos de conocer. O sea, vamos a ver, Kant lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que tengo que explicar si mi pregunta es qué puedo conocer? Llega un momento en el que Kant lo que dice es, bueno, ¿cuáles características de nuestro conocimiento son no renunciables para la explicación? Y por ejemplo, él dijo, bueno, la causalidad, tengo que explicar la causalidad definitivamente. ¿Por qué? Porque es imposible que demos cuenta del conocimiento si no explicamos las causas. Y así, digamos, así fue reconstruyendo cuáles serían contenidos necesarios para dar cuenta de nuestra manera de conocer. Y así encuentra cada una de las categorías. Uno puede cuestionar, digamos, efectivamente, que todo calce tan sistémicamente y tan simétricamente. Por ejemplo, que las categorías sean 12 divididas en las cuatro áreas, digamos, cada una con tres posibilidades, ¿verdad? Uno puede, eso lo puede cuestionar, pero es un poco una ejecución de un supuesto fuerte que hay en Kant, o de una colección de supuestos fuertes. Por ejemplo, que la razón es estructural y que es estructurada, que además esa estructuración tiene simetrías, que esas simetrías también significan algo, y ahí hay un montón de supuestos que son lo suficientemente fuertes como para decir que tráigaselos usted abajo y se trae abajo el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el esquematismo? Que el esquematismo es una deriva de, estas conclusiones a las que lleva Kant la deducción trascendental, por así decirlo. No sé, Orlando, si con eso quedas satisfecho como respuesta o si tenés algo más No, sí, claro. Gracias. Obviamente nosotros también, y a propósito de lo de la reconfiguración del esquema, yo pensé que tu pregunta podía venir también en el sentido de si sería posible maneras diferentes de conocer, en el sentido de que hoy nosotros sabemos que el conocimiento es evolutivo, digamos, ¿no? Pero para Kant no. Para Kant Sí, es estructural a lo humano y a lo racional, y lo humano y lo racional es lo mismo desde que existen los humanos o los seres racionales, ¿verdad? Es que implican un montón de variantes más que implicaría pensar como en cuerpo, en ambiente y en cosas que tal vez sí no quería meter tanto en la discusión epistemológica, que por lo mismo se delimita, ¿verdad? No pretende tampoco ser no sé, una teoría sobre toda la realidad, porque evidentemente está hablando más del conocimiento o de la forma en que conocemos. Entonces sí, no metí eso ahí porque más bien pensé que sería bulla decir que hay una influencia contextual o hasta histórica o exactamente o evolutiva que pueda reconfigurar, no era lo que estaba pensando. Sí. Y eso hoy se sabe, digamos, se sabe con cosas incluso muy puntuales, algo tan sencillo como lo siguiente, ve que el ambiente modifica la manera de conocer que, por ejemplo, la memoria, las partes del cerebro dedicadas a memorias, por ejemplo, de corto plazo y de largo plazo, en una investigación en Londres, se demostró que por estar expuestas a ejecuciones y a repeticiones muy puntuales, esas partes cambian. Hubo una investigación, hay un neurocientífico de apellido Rate, y es un texto ya viejo, tiene como 20 años. En él se menciona cómo en una investigación que llevaron a cabo en los taxistas londinenses, se logró determinar que habían generado a fuerza o sea, eran taxistas, hicieron una investigación en taxistas muy viejos que tenían mucho tiempo de trabajar en Londres,
y habían generado ciertos cambios a nivel cerebral que relacionados con las partes del cerebro que se dedican a memorias, a la memoria a corto plazo y a largo plazo. Y, por ejemplo, eso, uno de eso lo lleva a la crítica de la razón pura y no hay cómo procesarlo, ¿verdad? Kant no lo entendería. Pero es por lo que sabemos ahora. Pero esto del pensamiento evolutivo, sí, en Kant no está. Pero Además, es muy que interesante porque en la parte de la autoconciencia también habría como cierto agotamiento, porque sería la eterna pregunta por la conciencia, ¿verdad? Ya preguntarle a otra especie o a una futura especie humana cómo sería su forma de conocer implica imaginar la idea de tener el lugar, ¿verdad? Ese lugar que tiene que tener el autoconocimiento en esa futura especie, ¿verdad? ¿Qué pasa si no somos parte de esa nueva especie? Entonces, sí. ¿quién se lo autopreguntaría? Sí, sí, sí. Ahora, esa pregunta no está tan lejana de Kant. Esa pregunta la puedes encontrar en Schopenhauer, en el mundo como voluntario y representación. Claro. Esa pregunta ahí está, a la vuelta de 40 años, creo, una cosa Sí. así. A la vuelta de 40 años, que es un periodo relativamente corto. Bien, ¿alguna otra pregunta con esto del esquematismo? ¿O seguimos hacia hacia la tabla de los principios? Yo tengo dos, profe. Ok, adelante. Una sería, primero, confirmar. Ajá. En el ejemplo que usted anteriormente nos dio, las intuiciones, vamos a ver, las intuiciones puras del tiempo es es que yo pueda notar un Sánchez con o sin bigote y el tamaño de su cabello. El tiempo es condición es condición de posibilidad del cambio, dice Kant desde la estética trascendental. Entonces sí, el tiempo es el que posibilita notar esas diferencias. El cambio, el devenir, sí, efectivamente. Ok, entonces ya mi pregunta segunda sería, ¿qué distinción podemos hacer entre un esquema y una imagen mental? Ok, que el esquema es formal. El esquema es formal y es completamente abstracto, y la imagen no siempre lo es. Como lo ve ahí en la imagen, o mejor dicho, en el diagrama que está en la presentación, el tercer punto del cuadrito que dice esquema, dice que esquema no es lo mismo que imagen. Vamos a ver. Podríamos decir dos ejemplos para explicar la diferencia entre un esquema y una imagen. El esquema es, yo en dos ocasiones he hablado ya de una preconfiguración. O sea, es condición de posibilidad para que la imaginación tome lo que viene de la sensibilidad y lo enlace con una categoría del entendimiento. Esa por ejemplo, en la causalidad sería la categoría causa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos, como condición de posibilidad, es algo que se activa cuando se necesita, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparato visual que ve colores. Entonces, en presencia de objetos con colores diferentes, los percibimos, ¿verdad? En presencia de luz, percibimos colores, ¿verdad? Como dicen en economía, ceteris paribus, o sea, sin hacer cambiar ninguna de las otras variables, ¿verdad? De la misma manera, nosotros, cuando recibimos datos de la sensibilidad y los queremos conjuntar causalmente, ahí está la posibilidad. Y ¡pum! Lo que nosotros conocemos causalmente o lo que nosotros determinamos causalmente, lo hacemos gracias a que tenemos ese esquema en la cabeza. Por eso es que ustedes ven a Sanchito rasurado y ustedes dicen, sí, se rasuró. Y ustedes, sí, y quedó horrible. Pero ahí ni modo, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ahora, el punto es, el esquema no es en ese sentido una imagen en el sentido de que sea algo que yo pueda representarme casi como si fuera una representación visual de aquello, ¿ya? Sino que es completamente abstracto, es completamente formal.
Y el ejemplo de pensar las propiedades, ciertas propiedades geométricas, a mí siempre me ayuda a esclarecer esto, ¿verdad? Vamos a ver, cuando uno lleva algún curso de matemáticas en la universidad, a uno le hace mucha gracia de que muchas veces los cursos de matemáticas, los números realmente no son tan relevantes. Cuando uno está en el colegio, a uno lo que le enseñan es a manipular cifras, a hacer cuentas y a hacer multiplicaciones y cosas así por el estilo. Pero, por ejemplo, cuando ya uno llega a la universidad y lo que le ponen son ejercicios como de sea, no sé, sea ABC, o no, mejor dicho, sea la figura X, una figura con n lados, entonces las propiedades que vamos a encontrar de esta figura son las siguientes. Dependiendo la cantidad de lados que tenga, así van a ser, por ejemplo, si son polígonos regulares, así van a ser las medidas de sus ángulos internos, por ejemplo. Entonces ahí viene una propiedad. Dependiendo también de, no sé, de su número de lados, si es un polígono regular, también hay una manera de calcular cuáles son las mediatrices posibles o las bisectrices posibles de los ángulos que hay. O, por ejemplo, se pueden hacer un montón de características a partir de simplemente decirlas en general. Si son n los lados, usted ya después nada más sabe que las características son estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, cuando uno está hablando de polígonos de n lados, no interesa cuántos lados son. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de un concepto completamente abstracto. Eso es un esquema. Si es n lados, no me importa la cantidad de lados. Y por eso es que yo no la puedo preconfigurar. Ahora, si yo le digo a usted, piense en la imagen de un triángulo y la diferencia que hay entre la imagen de un triángulo y la de un pentágono, es fácil. Uno incluso puede pensar en las dos figuras. Pero si yo le digo que desde el punto de vista de la preconfiguración se piense, qué sé yo, una figura de 255 lados, usted no puede generar una imagen mental de esa figura, aunque sí puede manejarla de manera abstracta. Usted puede manejarla como un objeto completamente abstracto del cual conoce sus propiedades y en función de ese conocimiento de las propiedades, usted puede generar conclusiones y puede hacer, no sé, puede generar conocimiento a partir de eso. Entonces, por eso es que no es una imagen. No sé si con esto le respondo, ¿ya? Hola. Bueno. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Que en la respuesta de lectura trataba de dar un ejemplo puntual, pero no podía porque cada vez que trataba de hacer un ejemplo, lo que daba era un ejemplo de imagen. Y digamos, ahorita al comienzo de la clase, cuando usted dio el ejemplo, vi que, o sea, plantear un ejemplo tampoco es tan fácil. Le demoró, digamos, mucho tiempo poder explicar cómo llegaría a ser un ejemplo. Entonces, más que todo por ahí va la duda, porque también a la hora de yo querer plantearme un ejemplo, no lo podía realizar. Pero es un buen ejercicio. Siempre caía en la imagen. Pero es un muy buen ejercicio, en todo caso. Demasiado. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Más bien, gracias a usted por la pregunta. Bien, bueno, ahora sí, sigamos entonces con los principios. O si tienen otra pregunta, pues nos detenemos, no hay ningún problema. Bien. Ahora sí, vamos. Recuerden que con Kant hay un montón de apellidos que hay que irle rastreando a los conceptos. Que si es el entendimiento, que si es un concepto, si es el concepto trascendental, si es el concepto empírico, si es el concepto en la experiencia, derivado de una experiencia, si es a priori, si es a posteriori, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hemos venido trabajando el entendimiento como facultad y ahora estamos ante principios del entendimiento puro, ¿verdad? Habíamos visto y habíamos incluso hecho un trabajito la semana pasada a propósito de esto. Entonces, vamos a ver. Recuerden que en las tablas que Kant nos expone
acá en la crítica de la razón pura, siempre son consistentes en el sentido de que aquí tenemos cantidad, cualidad, y aquí tenemos relación y modalidad, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, ustedes podrían ir haciendo, vamos a ver, hay un ejercicio, sí, había unos figurines muy bonitos. Mi papá tenía un libro de anatomía que era muy bonito. Pasaban una figura, digamos, un cuerpo humano, ¿verdad? En ese caso era un cuerpo completo, ¿verdad? Y lo pasaban, era un cuerpo así desnudo, aparecía el cuerpo así desnudo, ¿verdad? A ese cuerpo se le podía quitar, o era como cuando se jugaba cromos, que se tenía el cuerpo de un personaje, y uno le podía cambiar la ropa, ¿verdad? Se le podía poner ropa deportiva o ropa de noche o lo que fuera, ¿verdad? De la misma manera, ese libro de mi papá, esa figura del libro de mi papá era muy interesante porque era el cuerpo, ¿verdad? Y a ese cuerpo uno le podía ir quitando como ciertas capas. Uno le quita la primera capa, que era la de la piel, y quedaba todo lo que era el sistema muscular. Después uno quitaba la imagen que seguía y quedaba todo lo que era el sistema sanguíneo, venas y todo ese tipo de cosas. Uno quitaba eso y de pronto quedaban los sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y cosas así por el estilo. Y uno seguía quitando cosas y era como el video de Robbie Williams cuando va bailando, patinando, que se va quitando la piel y después se va quitando los músculos y después queda solo en última instancia el esqueleto. Aunque ustedes no lo crean, el video de Robbie Williams está preconfigurado en la crítica de la razón pura en las tablas. De la siguiente manera, tenemos estructuralmente estas cuatro secciones de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y en función de todo esto, siempre nos vamos a ir correspondiendo funcionalmente aquello de lo que las tablas dan cuenta. Por eso es que de las tablas de los juicios surgen las categorías. Y ahora, de la tabla de las categorías, llegamos a los principios del entendimiento puro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener estos dos espacios, estos dos lugares conceptuales que van a ser importantes, digamos, esta división entre cantidad, cualidad y después modalidad y relación, para ir entendiendo cómo es que funcionan, cómo es que operan, o por lo menos cómo es que Kant sugiere, propone que operan, que trabajan, todas estas cosas que se van organizando en las tablas. Hoy vamos a empezar con los principios, propiamente hablando, ¿verdad? Ahora, recuerden que un principio es aquello a partir de lo cual algo surge, algo se genera, algo se posibilita, ¿verdad? Esa definición que yo manejo en todos mis cursos es la definición kantiana, de hecho. Es una definición que aparece en la crítica de la razón pura. Ahora, ¿qué quiere decir entonces que estos sean principios del entendimiento puro? Bueno, esto lo vamos a ir explicando conforme expliquemos qué significa cada una de las partes. Pero, por ahora, entendamos que como principios son posibilitadores, en este caso, del conocimiento. ¿Ya? Posibilitan el conocimiento a partir de, bueno, axiomas, anticipaciones, analogías y postulados. ¿Verdad? Eso es, Kant lo que sigue es tratando de ver cómo es que funciona, en este caso, la segunda facultad. Algo importante, esta división, esta disección que yo les he estado señalando desde que empezamos con las tablas, esa diagonal que me separa los espacios 1, 2, del 3 y 4, tiene todo un sentido que en Kant va a ser importante. Y es que las 1 y 2 son matemáticas, cantidad y cualidad son principios matemáticos, y 3 y 4 tiene que ver con principios que vamos a llamar dinámicos, ¿verdad?
Ahora, para la explicación de esto, vamos a esperarnos a venir después de la pausa.